A veces, las traiciones no vienen de enemigos lejanos, sino de aquellos a quienes un día les diste todo: tu amor, tu tiempo, tu casa, incluso tu nombre. Esta no es solo la historia de una madre, es el grito silencioso de miles de mujeres mayores que han sido olvidadas por aquellos a quienes criaron con ternura. Pero también es una historia de renacer, porque incluso cuando el corazón se rompe, hay quienes aprenden a recoger los pedazos y construir algo más fuerte. Hoy te contaré cómo una madre, traicionada por su propia hija, eligió el silencio. Y en ese silencio recuperó su voz. Si hubiera sabido que una taza de café podía quemar 65 años de dignidad, me habría quedado. En la cama esa mañana, estaba sentada en silencio en la mesa del desayuno, en la cocina bañada por el sol de la casa de mi hija Isabel, abrazando entre mis manos una taza aún tibia. Ella acababa de preparar una nueva cafetera, demasiado fuerte, justo como le gusta a su esposo. Pensé que sería una mañana tranquila. Pensé que estaba a salvo. «Abuela», dijo Tristán, mi nieto, con una indiferencia escalofriante, como si me pidiera que le alcanzara la mantequilla. «¿Puedo usar tu tarjeta de crédito otra vez? Es para una pieza nueva de mi consola de videojuegos. Solo son 500,000 pesetas». No parpadeé. Solo dije «no». Y fue en ese instante cuando Isabel se descompuso. No gritó. Primero dejó que el silencio nos cubriera como una neblina espesa y venenosa. Luego, sin previo aviso, levantó la mano. No para golpearme. No, no fue tan directa. Hizo algo peor. Vertió toda su taza de café caliente sobre mi regazo. Grité ahogada. Salté como si el fuego me devorara por dentro. La cerámica cayó al suelo y se hizo trizas. El líquido se filtró a través de mis pantalones de dormir finos. Mis muslos ardieron, y con ellos también mi dignidad. Ella no pestañeó. «Si vas a ser egoísta», dijo, cruzándose de brazos como si dictara una política empresarial. «Quizás ha llegado el momento de que te vayas, o le das a Tristán lo que necesita, o buscas otro lugar donde vivir. Aquí no estamos dirigiendo una obra de caridad, mamá». ¿Una obra de caridad? Esa frase dolió más que el café ardiendo sobre mi piel. Me quedé allí, empapada, temblando, con la tela pegada a las piernas y el alma hecha pedazos. Mis ojos se clavaron en los de Isabel, y por un breve segundo creí ver un atisbo de culpa, pero no, era cálculo, frialdad pura. Me estaba evaluando, pesando, y salía perdiendo. 5,000 pesetas para que un niño comprara un accesorio electrónico. Lo repetí con voz baja, temblorosa. Los labios de Isabel se curvaron con desprecio. «No es gran cosa, tienes el dinero. Lo guardaste desde que papá murió. Aún no entiendo por qué eres tan tacaña». Inspiré profundo. «He pagado tus facturas, de agua, de luz. Nunca te pedí que contribuyeras con mis medicinas». Ella desvió la mirada exasperada. Yo no. Yo la sostuve con firmeza. ¿Recuerdas cuando te dejé quedarte aquí después de la operación? No podías ni caminar sin ayuda. Yo manejé tu vida entera mientras tú sanabas. Y ahora esto, sentí que iba a estallar. No solo del dolor, sino de la traición. Ellos nunca ayudaban, solo esperaban. El cuidado de Isabel siempre venía con cuerdas. No, con sogas. Primero invisibles, luego apretadas, hasta cortar la circulación. Y entonces lo vi con claridad. Esa no era mi hija, no del todo. Era alguien que me veía como una herramienta, un obstáculo molesto, una vieja testaruda que ya había vivido demasiado. Tristán, detrás de ella, ni siquiera parecía sorprendido, solo aburrido, impaciente, esperando la tarjeta, esperando su premio. Tomé una servilleta con las manos temblorosas. Empecé a secarme las piernas. Nadie se movió. Nadie vino a ayudarme. Mi respiración era entrecortada. El corazón me retumbaba en los oídos. Isabel cruzó los brazos, sonrió con esa mueca venenosa y dijo: «O das la tarjeta o desapareces antes del anochecer». Ya no era una petición, era una sentencia.
una amenaza envuelta en voz familiar. Miré hacia el suelo. El café aún humeaba entre los restos de porcelana rota. Uno de los fragmentos de porcelana cayó junto a mi pie. Era pequeño, irregular, con un borde floreado, una pieza de algo que una vez fue bello, como yo. No rebatí, no lloré. Caminé despacio hacia el fregadero, abrí el grifo de agua fría y pasé mis manos quemadas bajo el chorro helado. Las enjuagué, cerré la llave y entonces hablé. Me iré antes de que se ponga el sol. Isabel parpadeó, sorprendida. Creo que esperaba resistencia. Suplicio, pero lo que ella no sabía, y lo que de pronto recordé con una claridad casi sagrada, es esto. El silencio no es debilidad, y hay deudas que no se pagan con dinero, sino con silencio y decisión. Gastó, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me encontré sola en la sala. Mis piernas seguían ardiendo, pero no era el café lo que más dolía. Era saber que ella lo dijo en serio. Quería que me fuera, no porque no pudiera mantenerme, sino porque ya no le era útil. Me senté en el borde de mi cama, la misma donde dormí tras la operación, de cadera, la cama donde al principio Isabel me arropaba cada noche, como si yo aún fuera su madre y no una carga. Fue ella quien insistió en que me quedara. Llamó a esto una solución temporal. Yo no me opuse. Estaba agradecida, estúpidamente agradecida. Ahora veo la verdad. Era una trampa. Ella controlaba mis recetas médicas, mi lista del supermercado, mis servicios básicos, y decía que manejaría mi banco para que yo descansara. Decía a los vecinos que yo estaba muy cansada para recibir visitas. Nunca me dijo que venían. Y yo, ingenua, le permití deshacerme de mi independencia poco a poco. Me levanté con lentitud y caminé hacia el armario. Mi maleta seguía allí, en el estante superior, cubierta de polvo, pero intacta. La bajé con cuidado, sujetándome del marco para no perder el equilibrio. Mi cadera dolía, pero no me quejé. Ese dolor ya era conocido. El verdadero dolor era otro. Nadie llamó a la puerta. Nadie vino a ver cómo estaba. Isabel había gritado lo bastante fuerte como para que todo el vecindario escuchara. Tristán me había visto sobresaltada, rígida, con la voz atrapada en la garganta, y aún así no les importó. No lo suficiente como para mirar atrás. No lo suficiente como para consolarme. Abrí el cajón superior y tomé el sobre que escondí meses atrás. Debajo de los manteles de repuesto, allí estaban mi acta de nacimiento, mi tarjeta del seguro y una copia de mis datos bancarios. No sabía entonces por qué los había guardado así, pero ahora lo sabía. Una parte de mí siempre lo supo. Sabía que este momento llegaría. Cuando empecé a empacar no hice ruido, no lloré, no murmuré. Solo doblé cada prenda con las manos firmes, porque algunas despedidas no necesitan palabras. Enrollé mi pequeño estuche de joyas. Solo contenía bisutería y un anillo de perla que perteneció a mi difunto esposo, pero era mío, mío. Desde el pasillo oí el zumbido del televisor. Isabel ya había vuelto a su rutina, viendo uno de esos programas de renovación de casas que siempre decía que yo no sabría apreciar. Tristán, seguramente en su habitación, con los auriculares puestos, gastando dinero ajeno en línea. Cerré la cremallera de mi maleta y me senté un momento. Mis ojos recorrieron la habitación. Allí seguía, sobre el armario, la foto enmarcada de Isabel y yo en su graduación universitaria. Ella insistió en que saliéramos juntas en esa foto. Yo parecía tan orgullosa y lo estaba, pero ya no. Ahora solo sentía claridad. Ya no estaba ciega. Desperté. La perilla de la puerta giró suavemente. Luego se detuvo. Habían escuchado que estaba empacando, pero no lo suficiente como para abrirla. O quizás solo esperaban que me evaporara, sin confrontación, sin despedidas. No me conocían en absoluto. Me quedé sentada, la maleta junto a mis pies, con el corazón latiendo como si estuviera otra vez en la sala de urgencias, esperando un diagnóstico, pero ya lo tenía.
No estaba rota. Fui descartada. Y eso significaba que ahora era libre. Tomé el teléfono y deslicé el dedo por la lista de contactos hasta encontrar un nombre que no marcaba desde hacía meses. Gerardo M., abogado jubilado, vecino, viejo amigo aún amable, aún decente. Toqué el botón de llamada. Contestó al segundo timbrazo. Ruth, dijo, con calidez. ¿Todo bien? No, respondí con voz firme, pero lo estará. Cuando colgué con Gerardo, la casa se sumió en un silencio espeso, ese silencio vibrante, casi cruel, que solo existe en los lugares donde alguna vez habitó el amor. Me senté otra vez, una mano sobre la maleta, la otra acariciando el borde del velador, justo donde solía dejar mis gafas de lectura, pero no había leído en semanas. No, desde la última vez que me sentí una persona dentro de esta casa, y no solo un almacén, fue entonces cuando lo sentí. Mi cartera estaba más liviana de lo habitual. Abrí el primer bolsillo del bolso. Nada, sin cartera, sin tarjeta bancaria, sin identificación. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el segundo cierre, luego el tercero, vacío. Mis dedos empezaron a temblar. Me senté al borde de la cama y volqué todo el contenido del bolso sobre la colcha. Unos caramelos de menta, pañuelos arrugados, un viejo labial, pero ni una tarjeta, ni una moneda, ni un trozo de dignidad. Yo la tenía ayer, lo recordaba con claridad. Les usé para comprar la pomada que me recetaron en la farmacia. Isabel me había llevado. Insistió en cargar mi bolso. Mientras yo caminaba lentamente, yo pensé que era un gesto de cariño. No era una oportunidad cuidadosamente construida. Podía oír su voz resonando desde meses atrás. Déjame ocuparme de las facturas, mamá. Es más fácil si todo pasa por una sola cuenta. Voy a poner pagos automáticos. Tú no te preocupes por nada. Solo concéntrate en sanar, ¿sí? Y yo la dejé. Le entregué el acceso, las contraseñas, las cuentas. Confié en mi hija y ahora ni siquiera puedo recordar cuándo fue la última vez que vi un estado bancario a mi nombre. Ella dejó de usar papel. Para simplificar, dijo. Qué ingenua fui. Las palabras me subieron por la garganta como veneno. Ellos aman mi dinero más de lo que alguna vez me amaron a mí. No soy familia, soy una fuente de recursos. Me levanté lentamente y abrí el segundo cajón del armario. Allí guardaba una libreta pequeña, de esas que usaba para anotar la lista del mercado cuando vivía sola. En la última página había apuntado el número de mi cuenta bancaria meses atrás. Por si acaso, miré los números. Ponic, reconocía, eran míos, pero ¿cuándo fue la última vez que vi la tarjeta que coincidía con ellos? Busqué en el estuche de joyas, debajo del colchón, incluso dentro de mi vieja Biblia. Nada, ya no era que me pedían dinero, me lo habían quitado. Me dejé caer contra la cabecera de la cama, con el pecho oprimido, no de tristeza, sino de una verdad, helada. No me rompieron, me quitaron lo que era mío, pero me dejé quitar el miedo, y eso también era un tipo de liberación. El sabor amargo del café ya se había desvanecido. Ahora, algo mucho más frío ardía dentro de mí, una humillación con gusto a óxido al fondo de la garganta. Y lo que lo hacía aún peor era saber que yo lo permití. Yo dejé que Isabel se convirtiera en mi guardiana. Me repetía que lo hacía por ayudar, que era su forma de cuidar. Pero no me estaba cuidando, me estaba desplazando, pasó por encima de mí, me rodeó, me anuló. Y yo no, lo vi con claridad. No cuando le dijo a mis amigas del club de cartas que yo estaba demasiado cansada para jugar. No cuando comenzó a bloquear las llamadas del banco. Ni siquiera cuando aprobaba mis pedidos en Amazon antes de que yo los enviara, como si fuera una niña. Fue cerrando cada puerta una por una con suavidad disfrazada de amor, hasta que no me quedó ninguna salida. Y esa fue la parte que casi me hizo llorar. No por debilidad. Yo no era débil. Sobreviví 30 años en urgencias, la muerte de mi esposo y una cadera hecha trizas como vidrio. Pero nunca había sobrevivido de esta manera,
con esta herida silenciosa en el alma. Volví a mirar la foto enmarcada de Isabel y yo en su graduación. Ahí estaba su sonrisa, esa misma sonrisa triunfal, orgullosa, mucho antes de que yo entendiera que algunas hijas no crecen para amarte de vuelta, solo crecen para usar tu sombra como trampolín. El teléfono vibró. Gerardo, un mensaje. Estoy afuera, lista cuando tú lo estés. Miré la pantalla y luego miré a mi alrededor. A todos los fragmentos invisibles de confianza que yacían rotos por la habitación. Hoy no solo me iba de una casa, hoy estaba dejando atrás una mentira, la mentira de que yo todavía importaba. Para ella, abrí la puerta. Gerardo ya venía por el camino, mitad caminata tranquila, mitad urgencia silenciosa. Vestía su chaqueta azul marino de siempre y cargaba una bolsa de lona firme, como si fuéramos de excursión. No hizo preguntas, no me miró como si yo estuviera rota, solo me vio. Y en ese gesto silencioso empezó mi libertad. Él solo dijo, ¿estás lista? Asentí. La casa detrás de mí seguía en silencio. Ninguna puerta se abrió, ningún paso apresurado vino a detenerme. Ese silencio fue la prueba definitiva, la prueba de que creían que no me iría, de que no podía. Gerardo levantó mi maleta, con cuidado, y tomó con dulzura el bolso más pequeño que llevaba al hombro. ¿Traes todo contigo?, preguntó cuando llegamos a su coche. ¿Todo lo que aún me pertenece?, respondí sin mirar atrás. Él abrió la puerta del copiloto. Ten cuidado con tu cadera, dijo. Esa frase casi me desmorona, no por la amabilidad, sino porque me di cuenta de algo dolorosamente simple. Hacía mucho, muchísimo, que nadie me hablaba con ternura sin un precio oculto. El viaje comenzó en silencio. Miré por la ventana mientras las calles se desvanecían poco a poco, cada curva alejándome más de esa casa que dejé de llamar hogar, el día que Isabel empezó a calcular mi valor como si yo fuera una factura mensual más. A mitad de camino, Gerardo habló por fin. ¿Sabes?, dijo en voz baja. La semana pasada te vi llorar, parpadeé. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No me miró. Solo mantuvo la vista fija en la carretera, sereno. Estabas en el balcón, sentada, con ese pajarito de cerámica en la mano. No quise interrumpir. Yo no recordaba ni al pájaro, ni las lágrimas. Supongo que simplemente empecé a llorar y luego me detuve, como si viviera la vida de otra mujer, una mujer más pequeña, más contenida. Me pareció raro no verte en la biblioteca, añadió, y fue entonces cuando comprendí hasta dónde había llegado. Mi aislamiento. Isabel no solo me quitó el dinero, me robó mis costumbres, mis amigas, mi libertad de caminar 2 calles hasta el café de siempre y beber ese café horrible en vaso de cartón. Mientras reía con las mujeres del coro de jubiladas, ella no me encerró en una habitación, solo hizo que el resto del mundo fuera inalcanzable. No eres la primera a quien ayudo, murmuró Gerardo. He visto esto antes, ancianos controlados, hasta perder todo rastro de autonomía. Pasa más de lo que la gente se atreve a admitir. No dije nada. No podía. Estaba demasiado ocupada conteniendo las lágrimas, esas que se amontonaban detrás de los ojos como pasajeros que han perdido el último tren. Te he llamado un par de veces esta mañana, dijo Gerardo sin dejar de mirar la carretera. Hay un lugar que creo que te va a gustar, una comunidad para adultos mayores, con unidades independientes. Una vez dijiste que te encantaban los estanques con peces koi. Lo miré. Ese lugar es demasiado caro. Lo vi en un folleto, Isabel dijo. Que era una fantasía. También dijo que necesitaba ayuda para pedir mis propios calcetines. Gerardo respondió, seco. No le concedas autoridad que nunca le perteneció. No pude evitar sonreír. Él extendió la mano hacia la guantera y sacó un sobre marrón delgado. Empecemos por aquí. Solo algunos folletos. Y también vamos a hablar con un asesor financiero. Si lo que dijiste sobre la tarjeta perdida es cierto, necesitaremos actuar cuanto antes. Sentí un golpeteo en el pecho. No era pánico. Ni siquiera miedo. Era el sonido de la verdad
regresando a donde siempre debió estar. No quería que esto llegara a este punto, susurré. Es tu hija, lo sé, asintió él bajando la velocidad al acercarnos a un semáforo. Y sé que la amas, pero a veces el amor solo es el papel con el que se envuelve el veneno. Volví la mirada hacia la ventana. En algún lugar detrás de mí, quizás Isabel ya había notado que me había ido, o tal vez no. Pero delante de mí, por primera vez en mucho tiempo, vi una puerta, abierta. No era una celda, era una salida. Llegamos a la entrada poco después de las 11. El Pino Dorado, así se llamaba, un cartel discreto, sin pino ni oro. Solo letras limpias sobre una tabla desgastada. Pero detrás de esa entrada, el jardín parecía sacado de una vida que yo solía pensar que solo pertenecía a otras personas. Hortensias en flor, un banco a la sombra de un sauce, un estanque koi brillando al sol como si estuviera hecho de cristal. Gerardo aparcó y apagó el motor. El silencio se adueñó del coche. Yo fijé la vista en la puerta de entrada. No estoy lista, susurré. ¿Para qué?, preguntó él. No dije nada, él tampoco. Solo asintió. Eso era lo que más valoraba de Gerardo. Nunca intentaba llenar el silencio con compasión barata ni frases huecas. Simplemente me dejaba respirar. Gerardo sabía que ciertos momentos merecen espacio para respirar. Entramos en el vestíbulo principal, y fue entonces cuando lo sentí, ese olor. No a desinfectante, no a tristeza, sino a limón fresco y pan recién horneado, a vida en. La recepción nos esperaba laya, cálida, sin excesos. Usted debe de ser Ruth, sonrió. Gerardo llamó esta mañana. Dijo que vendrías a visitar. Visitar sonaba a algo temporal. Casi le corregí, pero algo dentro de mí susurró, déjalo así. Recorrimos el jardín delantero. Gerardo caminaba lento, permitiéndome ir al ritmo que mi cuerpo dictaba. Pasamos por una pequeña biblioteca, una sala de manualidades, incluso un salón donde se daba yoga para adultos mayores. Vi a dos ancianas reír mientras trataban de enrollar sus colchonetas, y lo entendí. Ellas no estaban controladas, estaban eligiendo, viviendo. Cada sala tenía luz natural, cada pasillo, ventanas abiertas. Nadie vigilaba a nadie. Nadie pedía permiso para salir. Cuando llegamos al estanque de peces koi, me detuve. Los peces deslizaban bajo la superficie como si no tuvieran prisa por llegar a ningún lado. Solía sentarme junto al agua para pensar, murmuré, antes de que todo esto pasara. Aún lo haces, dijo Gerardo suavemente. Nos sentamos allí un rato. No hablé, solo existí. Por primera vez en meses no era el problema de nadie. No era el dolor de cabeza de Isabel, ni el monedero de Tristán. Solo era Ruth. Al volver al interior, Laya nos llevó a una sala de té tranquila. Trajo una bandeja con 2 tazas, unas galletas de limón y un folleto. Nada forzado, ningún discurso, solo una invitación silenciosa. Tomé la taza con ambas manos, agradecida por el calor. Y entonces vi el folleto, un estudio con cocina y balcón privado, sin presiones, disponible para mudarse. Isabel solía decirme que no me hiciera ilusiones. Esos lugares son para jubilados ricos, decía, no para alguien como tú. Leí la cifra de nuevo. No era barato, pero tampoco era imposible. No si aún tuviera acceso a lo que me pertenece, a mis cuentas, a mi voz. No sé si puedo permitírmelo, susurré. Más para mí que para nadie. Gerardo bebió un sorbo de té. Entonces, averigüémoslo. Pero primero, necesitas presentar los documentos, una orden de protección financiera. Yo te ayudaré. Esa palabra retumbó en mi pecho. Protección. No porque fuera débil, sino porque ya había terminado de fingir que no necesitaba. Protegerme de mi propia hija. Volví a mirar el folleto, luego a Gerardo. Está bien, dije. Empecemos. Y así, di el primer paso hacia un nuevo capítulo, uno donde la única llave la tengo yo. Sostenía una llave en la mano, sobre la encimera de la cocina de Gerardo. Frente a mí, todos los documentos que aún llevaban mi nombre. La tarjeta del seguro, estados,
bancarios antiguos, una carpeta etiquetada como Medicar, que Isabel solía burlarse por todas ser iguales, y una libreta amarilla, delgada, con bordes gastados donde había anotado cada momento sospechoso que mi memoria aún guardaba. Sé que es un desastre, dije, pero traté de registrar todo. Gerardo ajustó sus gafas de lectura. Los desastres están bien, respondió. La verdad siempre llega hecha un lío. Pasó lentamente por las primeras páginas, asintiendo con gravedad. Pagos recurrentes de tiendas que no frecuentas, una cuenta de Netflix a nombre de Trapmaster, retiros en PayPal a las 3 de la mañana. Esto es bueno, Ruth, muy bueno. Me senté frente a él con los brazos cruzados, la espalda recta. Ya no me sentía pequeña, me sentía enfocada. Tenía algo que ellos nunca imaginaron que conservaría: pruebas. La tarjeta bancaria podía haber desaparecido, pero mi memoria seguía intacta, y ahora, al mirar con ojos más claros, la imagen se completaba. Isabel había tomado el control bajo el disfraz de amor, pero eso no era amor, era estrategia. ¿Puedo usar tu impresora?, preguntó Gerardo. Asentí. En el despacho viejo de Cliff aún está conectada a la de la antigua. Perfecto, mañana escanearemos todo esto, dijo. Voy a ponerte en contacto con una experta en abuso financiero. Son discretos. No solo invierten en transacciones bancarias, también construyen casos legales de protección. Se detuvo. Pero tenemos que actuar ya. Cuando Isabel entienda que no vas a regresar, podría intentar adelantarse, especialmente si aún controla algunas de tus cuentas. Sí, admití. ¿Algunas? Todavía. Hice una pausa. Pero la propiedad de la casa, él levantó la vista. ¿Está a tu nombre? Asentí lentamente. Isabel hizo el traspaso antes de mi cirugía. No lo cuestioné entonces, pero ahora sé exactamente por qué lo hizo. Gerardo exhaló con fuerza contenida. Entonces tenemos una base, no solo para recuperar lo que es tuyo, sino para detenerla antes de que borre tus huellas por completo. Yo miré la libreta, las manchas de tinta, las páginas arrugadas, sin... Sentí por primera vez en mucho tiempo que mi vida volvía a ser mía. Dijo que era para ayudar con los trámites del hospital, murmuré. Gerardo parpadeó y luego se recostó en la silla. ¿Te refieres a la casa en la que ella vive ahora? Sí, respondí. Él soltó una exhalación que rozaba la risa. Ah, ahora todo tiene sentido. Se levantó y tomó una pequeña caja metálica con cerradura del estante detrás. Dentro había un juego de formularios oficiales, con pestañas sobresalientes, como dientes afilados. Vas a necesitar copias de todos tus documentos. Cada página. Necesitaremos declaraciones notariales. Y si puedes anotar con precisión las fechas en que Isabel retiró el dinero, mucho mejor. Asentí y volví a tomar mi libreta. Mi caligrafía temblaba, pero mi memoria no. ¿Debería llamarla?, pregunté en voz baja. ¿Decirle que estoy presentando la denuncia? Gerardo negó con firmeza. No, deja que los documentos hablen. Hablarán mejor que tú jamás pudiste hacerlo. Esa frase se quedó conmigo. Deja que los documentos hablen. Que cuenten todo lo que quise gritar pero nunca me atreví. Que den testimonio de los años borrados con una goma silenciosa, de los robos disfrazados de abrazos, de la asfixia maquillada de cuidado. Que hablen por mí, porque tú intentaste poseerme, pero yo guardé los recibos. Esa noche escaneé cada página, organicé carpetas hasta pasada la medianoche. Me dolía la espalda, los ojos me ardían, pero no me detuve, porque ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de justicia. Ya no era solo mi historia, era un caso. Y aunque nunca pidieran perdón, los registros quedarían ahí, para los abogados, para los jueces, para mí, porque finalmente lo había escrito todo. La verdad que ellos nunca imaginaron que viviría lo suficiente para contar. Isabel nunca supo que yo aún conservaba el título de propiedad. Nunca preguntó, nunca lo pensó. Solo asumió que su tutela temporal sobre mi vida se había vuelto permanente.
como todo lo que tomaba, sin preguntar, sin permiso, sin vergüenza. Por eso, cuando 2 días después llegó en coche y vio a un desconocido parado en el jardín delantero con un portapapeles en mano, imagino que sintió el primer fallo en su sistema, perfectamente diseñado, y esa grieta fue el comienzo de mi libertad. El orden perfecto que Isabel había construido empezaba a resquebrajarse. La mujer en el jardín no era una intrusa, era una agente inmobiliaria, Carla, con la que hablé apenas ayer, recomendada por los contactos de Gerardo, profesional, discreta. No era de las que cuentan historias, era de las que escriben nuevos comienzos. Isabel bajó del coche furiosa. Estoy segura de que creía que yo no estaba. Y tenía razón, estaba exactamente donde necesitaba estar. 3 pueblos más allá, en el balcón sombreado de mi apartamento temporal en el Pino Dorado, con un vaso de té helado en una mano y, en la otra, el formulario oficial de revalorización de propiedad. Gerardo me lo había entregado esa misma mañana. Yo no necesitaba estar presente cuando llegara la tormenta, solo necesitaba que los papeles llegaran primero. Isabel me llamó, por supuesto que lo hizo, 3 veces directas al buzón de voz. A la cuarta contesté: «Mamá, ¿qué demonios está pasando? Hay una agente inmobiliaria revisando mi casa». «¿Tu casa? Bueno, eso es discutible». «He ordenado una tasación oficial», respondí. Hubo un segundo de silencio. Luego, veneno puro. «¿No estás hablando en serio?» «Muy en serio», dije con calma. Casi. Podía oírla caminar de un lado a otro, desquiciada. «Pero si tú ni siquiera vives aquí ya. ¿Qué es esto? ¿Culpa? ¿Quieres avergonzarme?» «No, Isabel. Solo estoy recuperando lo que me pertenece». «Esta es mi casa», gritó. «No», corregí con una serenidad implacable. «Esta es la casa que ocupaste, que administraste con dinero que nunca fue tuyo. Yo te dejé ser la cuidadora. Ese rol ha sido revocado. No puedes echarnos». «No te estoy echando, Isabel. Tú me echaste a mí». El silencio que siguió fue como una nevada densa, ligera, pero asfixiante. No sabía que yo recordaba todo, que aún guardaba cada papel, cada movimiento, que nunca olvidé cómo me pediste transferir la propiedad para facilitar los trámites médicos. Y ahora, esa mentira envuelta en cariño había llegado a su fecha de caducidad. Sí, firmé todo en aquel entonces, sin leer con atención. Confié en ella, pero hubo una cláusula que sí leí, una que jamás olvidé. Nunca le otorgué el poder absoluto, así que técnica, legal y éticamente la casa seguía siendo mía y ahora estaba siendo revalorizada, preparada para ser listada y protegida de ella. Isabel finalmente volvió a hablar. Su voz baja y helada. «Eres cruel». No respondí con defensa ni con excusas. Solo dije una frase, la que la dejó en absoluto silencio. «Solo me recuerdas cuando te digo que no». Y colgué. Media hora después, Carla me envió un mensaje: tasación completada. La clienta Isabel intentó interferir, pero mantuve la compostura. «Gran potencial de reventa. Seguimos mañana». Luego Gerardo también llamó. «Intentó contactarme», dijo. «Dejó un mensaje lleno de amenazas». «Déjala que amenace», respondí, porque por primera vez en mucho tiempo no le tenía miedo a su ira. Y lo más increíble era que ni siquiera estaba enojada. No más, había evolucionado a algo mucho más poderoso. Estaba segura. Segura de que el amor sin respeto es solo una forma de posesión. Segura de que la familia, cuando se construye sobre control, pierde todo significado. Segura de que aunque no tuviera más que esta silla, esta taza de té y mi nombre en un documento legal, sería más libre que nunca en esa casa. Aquella noche me acosté temprano. Y por primera vez en años cerré con llave la puerta. No porque temiera lo que pudiera entrar, sino porque, finalmente, tenía algo que valía la pena proteger: a mí misma. Sachs, puerta principal del Pino Dorado, era de cristal, pesada pero elegante. Desde dentro podías ver el mundo, pero nadie entraba sin invitación. Por eso no me inmuté al ver llegar a Isabel. Aquella mañana estaba sentada en la biblioteca comunitaria
leyendo un artículo que Gerardo me había subrayado sobre el abuso financiero hacia personas mayores. Mi taza de té seguía intacta a mi lado, demasiado amarga, pero las palabras en la página ardían aún más. Entonces sonó el teléfono de mi habitación. «Hay una tal Alisa aquí para verla», dijo con calma la recepcionista. «¿Desea que la hagamos pasar?» «No», respondí. «Pero puede decirle que la estoy observando». No preguntaron. «¿Por qué? Aquí ya han visto esto antes. Hijos que solo aparecen cuando su nombre está en la línea, no en la identificación del remitente». Me deslicé silenciosamente hacia el invernadero junto al vestíbulo. Desde ahí podía verlo todo sin ser vista. Isabel estaba en la entrada, vaqueros ajustados, blusa roja encendida, caminaba en círculos, pequeños, como una leona enjaulada, mirando a su alrededor con expresión de disgusto, como si el aire mismo le resultara ofensivo. La recepcionista volvió a acercarse. Isabel señaló hacia mí, aunque no podía verme, con un gesto afilado, acusador, como si señalara un crimen. No sabía que yo estaba detrás del cristal tintado. No, sabía que, esta vez, ella era la que estaba afuera. Me alejé un poco, lo suficiente para desaparecer, no por miedo, por elección. Ese era el tipo de poder que gente como Isabel nunca espera que recuperes. No el poder de pelear, sino el poder de ignorarlos. Pasaron 10 minutos. Llegó seguridad. Sin ruido, sin violencia, solo presencia firme. Una mujer con chaqueta, azul marino y gafete visible se acercó y le habló con suavidad. Isabel gesticulaba frenéticamente. Su boca se movía más rápido que su sarcasmo. La vi señalar los folletos, el techo, el aire, todo, excepto hacia adentro de sí misma. Finalmente, Isabel giró sobre sus talones y se marchó. La puerta de cristal se cerró de golpe tras ella, como un punto final. Volví a mi asiento en la biblioteca. Mi té ya estaba frío, pero eso no importaba, porque yo no tenía frío. Esa misma tarde, Gerardo vino a visitarme. Le conté lo sucedido. «Viajó todo ese camino solo para que la dejaran fuera», dijo, negando con la cabeza. «Debió esperar una versión distinta de ti». «Esperaba a la antigua Ruth», respondí, la que creía que el silencio significaba paz. Gerardo asintió, despacio. «Esa versión ya no existe. Salimos juntos al jardín. Llevé una bandeja con 2 vasos de limonada con hielo que el personal había dejado para nosotros sin necesidad de palabras. Ellos ya sabían. No hacía falta explicar nada. Me senté en el banco que más me gustaba, el que tenía enredaderas trepando. Por sus patas y vista directa al estanque de Koi, a solo unos metros de distancia, una brisa suave agitó las hojas. Isabel había venido desde tan lejos. ¿En busca de qué? ¿Control? ¿Una confesión? ¿Una segunda oportunidad? Se marchó con las manos vacías, porque yo ya no tenía nada que darle. Ni culpa, ni permiso, ni siquiera atención. Y la paz que sentí en ese momento no venía de haber ganado, sino de oír sus pasos alejarse sin una puerta abierta detrás de ellos. Extendí la mano y tomé la de Gerardo, apretándola suavemente. «Creo que ya no le tengo miedo», susurré. Él sonrió. «Entonces, eso significa que realmente se fue». 2 días después, Gerardo me llamó justo después del desayuno. «Es hora», dijo. «¿Sigues queriendo vender la casa?» No lo dudé ni un segundo. Sí, 1 hora más tarde, llegó a El Pino Dorado con una carpeta bajo el brazo. Dentro estaban todos los documentos, el título completo de propiedad, mi identificación notariada y un formulario de fideicomiso listo para firmar las últimas piezas del rompecabezas. La prueba final de que, después de todo, yo nunca había perdido mi lugar. Solo lo estaba reclamando a mi manera, vacía, sí, pero lista para proteger todo aquello que Isabel aún creía suyo. Nos sentamos en el porche, los documentos extendidos entre nosotros. Todo claro, todo en orden. «Se va a desmoronar», dije. Gerardo soltó una risa breve y seca.
que se desmorone. Desmoronarse significa ser expuesta. Firmé cada línea, concentrada, con mi lengua asomando apenas. Cliff siempre solía burlarse de eso cuando me enfocaba demasiado, pero esto no era solo una venta, era una separación. La casa que Isabel ocupaba proclamaba, presumía, nunca fue suya. Sí, pintó las paredes. Sí, compró un sofá con mi tarjeta de crédito. Cambió manijas, eligió baldosas, pero los cimientos, la estructura, llevaban mi nombre, siempre lo llevaron. Presentamos los documentos del fideicomiso de manera discreta. La propiedad fue transferida formalmente al fideicomiso vitalicio irrevocable de Ruth Langley. No lo hice por miedo a una demanda. Lo hice porque necesitaba algo firme, algo que ni siquiera una hija manipuladora pudiera destruir. Al día siguiente, la propiedad ya no estaba a su alcance. Isabel aún no lo sabía, pero la ley sí. Y yo también tenía algo más entre manos. Gracias a la experta en abuso financiero que Gerardo me había recomendado, presenté una solicitud para congelar todas las transacciones relacionadas con mi cuenta bancaria original. Cualquier movimiento de los últimos 6 meses sería auditado. ¿Tiene evidencia?, me preguntó ella. 12 páginas. Le entregué mi cuaderno con fechas, cantidades y detalles. Pasó cada página lentamente. Sus cejas se alzaban con cada línea. No solo te usaron, dijo con calma. Te estaban cosechando. No me sorprendí. Yo ya lo sabía. La diferencia era que ahora la ley también lo sabía. Volví a El Pino Dorado con una sensación extraña. No era felicidad, aún no. Pero había algo como un respiro profundo en mi pecho, como si por fin ya no tuviera que contener, todo solo para parecer educada. Por primera vez en años, sentí alivio. De vuelta en mi habitación, saqué el sobre que Cliff me había dejado un año antes de morir. Nunca lo abrí. Había estado guardado en el fondo de mi caja de recuerdos, marcado con su letra firme. Solo cuando estés cansada de fingir que estás bien. Temblando lo abrí. Dentro una carta breve. Apenas unas líneas. Ruth, si alguna vez te hacen sentir más pequeña que la mujer con la que me casé, no discutas, no expliques, solo vete. No le debes a nadie el derecho de apagar. Tu luz, usa lo que es tuyo. Y asegúrate de que jamás puedan quitártelo de nuevo. Y debajo, un cheque sin cobrar, 10,000 pesetas. Me quedé mirándolo largo rato, y luego solté una carcajada, una risa rota tan profunda que me dolieron las costillas. Él lo sabía. Incluso, entonces Cliff ya intuía que el mundo podía cambiar, incluso la familia. Llamé a Gerardo. ¿Estás ocupado?, pregunté. Por ti, nunca. Entonces vendamos una casa, dije, y abramos un fideicomiso, uno que nadie pueda tocar. Hubo una pausa. ¿Estás lista para las consecuencias? Miré alrededor. La luz entraba por la ventana, reflejándose en el estanque de Koi. Mi chal estaba colgado del respaldo del sillón. Sí, respondí, porque esta vez no estaba reaccionando, estaba reclamando. Ese mismo día, deposité el cheque. No porque necesitara el dinero, sino porque quería que el mundo lo supiera. Aún no he terminado. Isabel siempre creyó que tendría la última palabra. Confiaba en ello. Su voz era más fuerte, sus mensajes más largos, sus amenazas, disfrazadas de culpa y preocupación fingida. Creía que mi silencio era una rendición. Por eso, cuando recibió la carta, gruesa, con tono legal y sello oficial, me la imaginé de pie frente a la puerta, sin atreverse a abrirla de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, el eco del cerrojo, cerrándose detrás de ella, retumbó como una sentencia, sin que yo dijera una sola palabra. Dentro de ese sobreno solo había un aviso legal. Había el principio del final. Una notificación oficial del Consejo Legal del Fideicomiso llegó esa mañana. Con efecto inmediato, Isabel Andrews quedaba excluida de todo acceso a las cuentas, bienes o registros financieros pertenecientes a Ruth Langley. Un comunicado breve, toa profesional. Desnudo, sin reproches, sin súplicas, solo límites.
Y fue eso lo que la enloqueció. Me llamó 7 veces ese mismo día. No contesté. En la octava, dejó un mensaje de voz. Mamá, esto es ridículo. ¿Vas a escuchar a ese hombre en lugar de a tu propia hija? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás destruyendo a tu familia. Familia. Usó esa palabra como si fuera un escudo, como si tuviera el poder de borrar todo lo que hizo. La presión, la manipulación emocional, el robo. Pero la familia no es inmunidad, es un privilegio, y lo perdió el día que me arrojó café hirviendo en las piernas y me hizo creer que fue culpa mía. Reenvié el mensaje de voz a Gerardo, por precaución. Luego hice algo silencioso, pero poderoso. No respondí, no escribí, no expliqué, no justifiqué. Dejé que la carta hiciera lo que yo nunca pude, trazar límites con tinta, con ley y con consecuencias a las que ni el llanto puede escapar. Gerardo me llamó esa noche. Ya lo entendió, ¿verdad? Oh, lo entendió, respondí, tomando un sorbo de manzanilla en mi taza de porcelana rota, la que más amo. Siempre sabes cuándo se dan cuenta, dije, de que el poder se les ha ido. Él rió. Al otro lado de la línea. Tú ni siquiera titubeaste. ¿Por qué habría de hacerlo? La versión de mí que necesitaba explicación, ya la enterré hace tiempo. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire olía a lluvia. Y en mi sueño no estaba huyendo. Estaba de pie, firme en esa casa. Mi casa, sosteniendo un juego de llaves que nunca entregué. Isabel no estaba allí. No había gritos, ni súplicas, solo eco y libertad. A la mañana siguiente encontré un sobre blanco pequeño, empujado bajo la puerta de mi apartamento en el Pino Dorado, escrito a mano, sin remitente. Supe que era de Isabel. No lo abrí. Lo rompí en dos y lo deslicé directamente en la trituradora del vestíbulo sin titubear, porque esta vez no sentí curiosidad. Esta vez no necesitaba oírla decir lo siento solo para luego añadir pero necesito. Esta vez creí más en mi silencio que en sus palabras. El silencio elegido tiene una fuerza que ninguna súplica puede quebrar. Esa misma tarde, Gerardo vino con unos documentos para revisar, una actualización del fideicomiso, una lista de cuentas protegidas y algunos números de contacto directo por si alguna vez necesitaba asistencia legal o soporte institucional. Firmé la última hoja. Entonces él me miró. ¿Sabes una cosa?, dijo. Has hecho lo que muchos no pueden. ¿El qué? Has roto el ciclo. No con gritos, no con portazos, sino con una puerta cerrada con llave y un nombre escrito con claridad. Me recliné en el sillón y por primera vez, desde la muerte de Cliff, me permití creer que finalmente había vuelto a mí misma. Ocurrió un jueves, justo después del almuerzo. Los pasillos del Pino Dorado estaban en calma. El sol caía sobre todo con ese resplandor dorado que aparece justo antes de que el estanque de Koi comience a brillar como cristal líquido. Estaba sentada en el banco del jardín, junto a Marjorie, nuestras manos descansando sobre la misma manta doblada entre las dos. Acabábamos de terminar nuestra conversación ritual sobre el torneo de bridge, sobre cómo ninguna de las chicas nuevas sabía barajar bien. Gerardo estaba por unirse a nosotras. Y fue entonces cuando los vi, Isabel y Tristán, subiendo por el camino de ladrillos curvado hacia la entrada principal. Los pasos de Isabel eran apresurados, furiosos, demasiado rápidos. Tristán venía detrás, arrastrando los pies con ese aire arrogante, la espalda encorvada, provocándome un nudo en el estómago incluso antes de recordar el episodio del café y las 5,000 pesetas que creía tener derecho a pedir. Vinieron listos para pelear, pero no sabían que yo ya no tenía nada que perder. Fue la agente de seguridad quien los vio primero. Doris, bendita sea su mirada aguda y su postura firme, salió de detrás del mostrador justo antes de que pudieran tocar la puerta principal. Vi a Isabel gesticular como una posesa.
señalando a través de Doris hacia el jardín trasero. Tristán tenía las manos metidas en el bolsillo de su sudadera. Rodó los ojos con fastidio. Doris no se movió ni un centímetro. Yo tampoco. No me levanté, no corrí, ni siquiera parpadeé. Marjorie miró hacia la entrada y se tensó. ¿Debería llamar a Gerardo?, susurró. No, dije. Deja que me vean tranquila. Quiero que Isabel vea cómo se ve la paz cuando ya no necesita su aprobación. Finalmente, me encontró con la mirada, a través del cristal. Avanzó hacia el mostrador. Doris intervino. Isabel dijo algo. No lo escuché, pero reconocí la forma de las palabras ira, desesperación, ese cóctel denso que aparece cuando el control se te escapa entre los dedos. Tristán también me vio, y por un segundo lo vi. No era culpa, no era amor, era pánico. No por perderme, sino por perder el dinero, porque yo ya no era exprimible. Doris levantó una mano, luego señaló con firmeza hacia el estacionamiento. Isabel levantó ambas manos. Tristán murmuró algo y se dio media vuelta primero. Bien, que al menos una vez el niño lidere. Isabel se quedó allí un momento más, los brazos rígidos, el rostro pálido por la rabia, y por un brevísimo instante sus labios temblaron. Susurró, «Mamá». Pero yo no me moví, no saludé, no me levanté, permanecí en mi banco, la mano entrelazada con la de Marjorie, envuelta en la misma manta que Cliff solía colocarme sobre los hombros cuando me quedaba dormida viendo Jeopardy. Se fueron, los seguí con la mirada hasta que solo quedaron sombras sobre el sendero, hasta que el motor rugió y el coche desapareció, como si nunca hubiera contenido toda mi vida dentro. Marjorie suspiró. Ni siquiera parpadeaste. Sonreí. Ya me había despedido. Ellos apenas lo están escuchando. Poco después, Gerardo llegó con una bolsa de Sconesi, un pequeño ramo de flores de su jardín. Le conté lo ocurrido. Asintió con calma. Volverán a intentarlo. Lo sé, dije. Pero yo no. Esa noche abrí mi diario y escribí. Cuando vinieron con furia, yo me quedé en calma, y ahí es cuando sabes que realmente se ha terminado. Cuando ya no necesitas gritar de vuelta. Rasgué la hoja cuidadosamente. La coloqué dentro de un marco pequeño junto a mi cama, porque la próxima vez que vengan buscando una reacción, todo lo que encontrarán será su propio reflejo al otro lado de una puerta cerrada. Llegó 2 días después, un sobre marfil discreto, con la dirección escrita a mano, la caligrafía inconfundible, perfecta, inclinada apenas lo suficiente como para fingir elegancia. Isabel. No lo miré porque no supiera lo que era. Lo miré porque sí lo sabía. Marjorie me encontró en el vestíbulo, quieta, como una estatua, una mano en el sobre, la otra en una taza de café. ¿Es de ella?, preguntó. Asentí. ¿Quieres que lo abra por ti? No. No necesito que nadie más vea esta mentira. No lo abrí allí, lo subí a mi habitación, lo dejé sobre el pequeño escritorio donde Cliff solía sentarse a hacer sus cuentas, donde escribía cartas a sus compañeros de guerra cuando el sol de la tarde entraba como un susurro por la ventana oeste. Me senté, respiré hondo y lo abrí. La primera palabra, mamá. No, querida, no, lo siento, solo mamá. Como si todavía tuviera razón, como si la sola mención de ese título bastara para anular los años de abuso. El primer párrafo fue exactamente lo que esperaba, unos intentos tibios de arrepentimiento. Que las cosas se salieron de control, que nunca tuvo la intención de hacerme sentir marginada. Todo pasó muy rápido. Utilizó la palabra malentendido como quien pega una curita en una herida abierta. Y luego llegó el verdadero motivo de la carta. En la tercera línea. Estamos pasando por un momento difícil. Facturas acumuladas. Tristán no calificó para el préstamo del coche. Una solicitud disfrazada de disculpa. Como siempre, las disculpas solo eran el anzuelo, y yo solía morder el anzuelo una y otra vez. Pero esta vez no. Porque antes yo creía en las segundas oportunidades sin necesidad de pruebas. Pero ya no soy esa mujer que deja que
Isabel reescriba su carta y lo llame bondad. No soy la mujer que apaga sus instintos solo para preservar una paz falsa. He hecho las paces con otra cosa, con la realidad cruda de que no todas las hijas son una bendición. Algunas vienen al mundo como advertencias. La carta terminaba con un intento de ternura. Tal vez podríamos hablar. Realmente te extraño. Todos te extrañamos. Cerré la hoja. Lentamente volví a mirar el sobre. Era grueso, como si dentro hubiera algo más. Metí la mano con cautela. Un cheque personal con mi nombre, retirado de una de esas cuentas conjuntas que ella había abierto para facilitar los gastos, sin cobrar. Una esquina rasgada con intención. 500 pesetas, reparación del coche. Yo no lo firmé, pero mi nombre estaba ahí, impecable. O lo conservó o lo falsificó, o ambas cosas. No necesitaba saber cuál. Solo sabía que eso no era una rama de olivo. Era una carnada disfrazada, con una firma familiar y una herida fingida. Doblé el cheque en 2 y luego otra vez y otra, hasta que desapareció en mi palma como cada promesa vacía que ella me hizo alguna vez. Fui directamente al triturador de papel. Sin una palabra, sin un titubeo. Solo papel convirtiéndose en polvo. Dejé el sobre abierto sobre el escritorio, como un cadáver sobre la mesa fría, un recordatorio silencioso de que no todas las cartas merecen respuesta. Cuando Gerardo vino esa tarde, con su tarta de limón de siempre, lo vio y arqueó una ceja. ¿Lo volvió a intentar? Le entregué la otra mitad de la carta. La leyó en silencio, me la devolvió y dijo: «Sigue creyendo que eres un blanco fácil». «Ya no más», respondí. Esa noche no escribí en mi diario. No hizo falta. La frase ya se había grabado en mi mente. No me importa lo que pretendías. Lo que hiciste fue suficiente. La llamada llegó justo después del amanecer. Estaba despierta temprano, mirando los koi deslizarse bajo la niebla de la mañana, una taza de agua caliente entre mis manos. La voz de Gerardo era serena, pero firme. El fideicomiso ha marcado otro. Cheque falso, mismo número de cuenta, misma firma, pero yo no lo emití. Lo sé, le dije. Ella me envió uno la semana pasada. Hubo una pausa. Sí, dijo Gerardo. Ahora el banco también lo sabe. Resulta que Isabel intentó una vez más acceder a las cuentas antiguas, pero esta vez la cerradura fiduciaria se cerró con estruendo. El banco ya tenía todo: retiros, firmas, correos desde su dirección IP, incluso el mensaje de voz donde preguntaba por el saldo de la cuenta de su madre. Como si aún tuviera derecho a mi nombre. No fue sutil. Fue desesperación en estado puro. La especialista en abuso financiero, continuó Gerardo, ha presentado un informe ante la Unidad de Protección al Adulto Mayor. Los investigadores ya lo están revisando mientras hablamos, pero en lugar de sentir que mi pecho se cerraba, se expandió, porque por primera vez supe que no solo había escapado, había tendido la trampa. Horas más tarde, 2 agentes vestidos de civil aparecieron en Golden Pines, no para ver a Isabel, sino para hablar conmigo. Discretos, amables. Uno tomaba notas mientras el otro me preguntaba sobre mis registros, mi diario, mi historial médico. Les entregué todo. Copia tras copia, subrayadas, fechadas. Estaba preparada. Al despedirse, el oficial más joven me dijo: «No es la primera, señora Langley, pero es de las pocas que lo vio a tiempo. Casi lo corrijo. No fue a tiempo. Fue lo suficientemente pronto». A mediodía, recibí la confirmación. Isabel estaba siendo investigada formalmente por mala praxis financiera, fraude contra persona mayor y falsificación. Incluso el nombre de Tomás apareció vinculado a al menos una transacción sospechosa. No sentí júbilo, tampoco pena. Sentí verdad, y con ella paz. Me senté en el jardín y recordé cada vez que ella me decía que yo era afortunada de tenerla, mientras convertía mi vida entera en una herramienta a su servicio. Siempre me trató como una puerta cerrada cuyo llavero aún poseía.
pero nunca pensó que yo podría cambiar la cerradura y lo hice. Esa tarde, Margarita llegó con pan de plátano, tibio y 2 tazas de té de jengibre. No dijo nada, solo se sentó a mi lado. Ella sabía. Ahora todos en Golden Pines lo saben, no porque yo lo haya contado, sino porque vieron la tormenta acercarse y me vieron quedarme sentada. ¿Crees que la arrestarán?, preguntó Margarita en voz baja. No lo sé, respondí. Y ya no depende de mí, eso es libertad. No es venganza, es distancia. Isabel perdió lo único que no puede recuperar: el acceso a mí, a mi nombre, a mi mente, a mi vida. No fue solo el dinero, perdió la partida. Porque cuando apuestas con el silencio de alguien y esa persona finalmente alza la voz, ese es el momento en que sabes que jamás ganarás. Esa noche, Gerardo y yo nos sentamos en el porche trasero, bajo un cielo profundamente azul. Él sirvió 2 copas de vino y dijo: «Ella te subestimó en cada paso». «Y yo me subestimé a mí misma», le respondí. Él alzó su copa en señal de corrección. Brindamos. Y entonces dije algo que no había pronunciado en años, pero que ahora sabía con certeza. Estoy a salvo, no solo de Isabel, sino de la necesidad de explicarme ante quienes confundieron mi bondad con sumisión. Esa noche, dormí otra vez con la ventana abierta, y cuando el viento se levantó no sonó como una advertencia, sonó como un aplauso. Hoy vivo en un lugar más pequeño, pero mi alma ocupa más espacio que nunca. No tengo lujos, pero tengo algo que antes había perdido: mi paz, mi nombre y mi dignidad. Ya no espero llamadas que no llegan, ni perdones que no vienen. Aprendí a ser mi propia casa, mi propio refugio. Si esta historia te tocó el corazón, es porque tal vez tú también estás aprendiendo a poner límites, a sanar o simplemente a recordar tu valor. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Y recuerda, nunca es tarde para volver a ti.